Hola a todos, sean bienvenidos a su curso de electricidad y magnetismo. Hoy comenzaremos con nuestra primera clase y en ella estaremos tratando sobre algunos conceptos y teoremas correspondientes a un formalismo matemático llamado análisis vectorial, que vamos a estar ocupando necesariamente durante el curso. Y desde ahora les digo que este formalismo matemático no solo se utiliza en electricidad y magnetismo, se utiliza también en otras áreas de la física, como puede ser la hidrodinámica, la aerodinámica y en general en la teoría de los campos. Entonces hoy estaremos viendo específicamente, porque este tema lo estaremos viendo en dos clases. Esta es la primera de ellas y vamos a tener una segunda clase. Estamos comenzando precisamente con este tema porque es algo que vamos a ocupar posteriormente. Entonces, en la clase de hoy en específico estaremos viendo los conceptos de superficie, de línea. También estaremos viendo qué son los campos escalares, qué son los campos vectoriales. Estaremos tratando con los conceptos de gradiente, flujo y divergencia, y concluiremos la clase con el teorema de Gauss-Ostrogatsky. En la siguiente clase pues estaremos viendo los conceptos de circulación, el concepto de rotacional, y terminaremos entonces la clase con el teorema de Stokes. Si soportan ver este video completo, esta clase completa, y entienden o comprenden en lo fundamental el contenido que se está exponiendo, eso quiere decir que probablemente este curso de electricidad y magnetismo te va a ser de mucha utilidad. Este video tendrá una duración considerable y por eso te digo que si logras soportarlo, o sea, sentado, verlo completo, o al menos ver una parte importante de él, y logras mantener la atención y comprender la exposición, pues entonces eso mismo va a ocurrir con el resto de las clases del curso y le vas a poder sacar mucho provecho. Más abajo, en la descripción del video, te dejo el enlace para que puedas matricular al curso. Te adelanto de que el curso no van a ser simplemente videos que te estoy grabando y luego vas a ver, no. El curso, las clases serán en vivo y tendrás la oportunidad de hacerme preguntas sobre las dudas que tengas en la clase. Las clases estarán formadas, o digamos estructurado el curso de manera que habrán videoconferencias donde expongo teoría, muy importante para poder entender y comprender la física y poder aplicarla adecuadamente. Y también estaremos viendo videoconferencias donde estaremos resolviendo problemas típicos de la asignatura. En ambos casos tendrás la oportunidad de pues preguntarme tus dudas. Yo con gusto pues te las explicaré. Entonces también, por supuesto, las clases se estarán grabando mientras se están exponiendo, y podrás tener acceso a esas grabaciones para que en el momento que así lo decidas, pues
ponerte desde la comodidad de tu hogar, pues a estudiar dichas clases, y las tendrás para hacer uso de ellas en el momento que así lo decidas. También me podrás proponer resolver algunos problemas de la asignatura que así consideres, y también pues lo resolveremos en las clases. Entonces, sin más, pues comenzaremos a exponer nuestra primera clase, y en ella pues vamos a comenzar por el primero de los conceptos que vamos a estar tratando. Entonces, comencemos a ver qué cosa es una superficie. Es decir, una superficie, a pesar de ser un conocimiento muy elemental, o un concepto, mejor dicho, muy elemental, la experiencia me dice que no todos los estudiantes pues pueden dar una definición clara del concepto de qué es una superficie. Pues bien, una superficie es la frontera que limita o separa dos regiones dadas del espacio tridimensional en que vivimos. O sea, una superficie de un cuerpo, por ejemplo, es aquella parte más exterior de ese cuerpo que lo separa de aquello que no es ese cuerpo. Por ejemplo, nosotros, ¿cuál sería nuestra superficie? ¿Cuál sería la frontera que nos separa a nosotros de lo que no somos nosotros? Obviamente sería la parte más exterior de nuestra piel. De esa parte más exterior hacia el interior somos nosotros, y de esa parte más exterior hacia afuera pues es el resto del universo. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la superficie de un balón de fútbol, por ejemplo? Pues la parte más exterior de la piel o el cuero que envuelve a ese balón. De esa parte más exterior hacia adentro es el balón. De esa parte más exterior hacia afuera es otra cosa que no es el balón, es el resto del universo. Entonces, una superficie es aquella frontera que separa a dos o más regiones del espacio tridimensional en el que vivimos. Las superficies son espacios de dos dimensiones. Nosotros vivimos en un espacio de tres dimensiones donde todos los objetos tienen largo, ancho y altura. Una superficie pues tiene solo dos dimensiones. Entonces, las superficies pueden ser cerradas y pueden ser también abiertas, pero incluso pueden ser imaginarias. Igual, de la misma manera que un arquitecto se puede imaginar una edificación antes de que la edificación se construya, pues nosotros no podemos imaginar una superficie, o sea, una frontera que divida a dos regiones del espacio. Y estas pueden ser, como les decía, abiertas o pueden ser cerradas. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de una superficie abierta y que separa a dos regiones. Aquí pusimos un paralelepípedo, ¿verdad? Y esa superficie separa al paralelepípedo en dos regiones, una a la izquierda, otra a la derecha, y esa superficie, en este caso específico, es plana, pero no necesariamente una superficie tiene que ser plana. Puede ser así como esta que les voy a mostrar. ¿Ven? Esa superficie es curva. Y nuevamente separa dos regiones del espacio tridimensional, una a la izquierda, otra a la derecha. ¿De acuerdo? Pero es una superficie abierta. La superficie nuestra es una superficie cerrada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tienen una esfera.
Y su superficie, que es la parte más exterior que separa esa esfera del resto del universo, pues divide al espacio en dos regiones. Una que está en el interior de esa superficie y otra que está en la parte exterior. Entonces, espero que ya tengan claros en sus mentes qué es una superficie. Y no confundir superficie con área. Muchas personas confunden los conceptos de superficie y área. Incluso en libros aparece muchas veces esa mezcla, esa confusión entre esos dos conceptos, que son muy diferentes. La superficie, como les dije, es esa frontera que separa dos regiones del espacio, o más, dos o más regiones del espacio. Pero el área es otra cosa, aun cuando está relacionado con la superficie. El área es la cantidad que mide cuánta superficie tengo o cuánta superficie se ocupa. Les pongo un ejemplo. Imaginemos que en nuestra espalda hemos tatuado un águila que la cubra por completo. Y acá en el hombro, pues nos hayamos tatuado un pequeño colibrí. ¿Cuál de los dos tatuajes ocupa mayor cantidad de superficie en nuestra piel? Es obvio. El águila. Entonces se dice que el águila tiene mayor área que el colibrí, puesto que el águila ocupa mayor cantidad de superficie que la que ocupa el colibrí. Entonces, no confundir esos dos conceptos. El área es una cosa y la superficie es otra. El área es una medida de cuánta superficie tenemos, cuánta superficie ocupa algo. ¿De acuerdo? Entonces, espero que eso esté claro. Entonces, vamos a pasar al concepto de línea. Vamos a ver qué cosa es una línea. Ya nosotros estuvimos viendo que la superficie era la frontera que separaba dos regiones tridimensionales, o sea, del espacio tridimensional. Dos o más regiones. Y que la superficie es en sí un espacio de dos dimensiones. Pues bien, una línea es la frontera que separa o divide dos o más regiones de una superficie, o lo que es lo mismo. Es la frontera que separa o divide dos o más regiones de un espacio bidimensional, o sea, de dos dimensiones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la frontera entre países, ¿verdad?, es una línea, porque los países están delimitados, ¿verdad?, sobre la superficie del globo terrestre. Y entonces esa línea divide, o sea, esa frontera que divide a dos países, por ejemplo, es una línea. Por eso así la vemos en un mapa, como una línea, porque las líneas no tienen por qué ser necesariamente rectas, están las líneas curvas también. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una superficie y existe una frontera, ¿verdad?, que divide a dos regiones de esa superficie. En este caso es una línea que está abierta. En el caso de la frontera de los países, son líneas que son cerradas, ¿verdad?, que limitan a ambos, es decir, limitan por varias partes, por el este, por el norte, por el sur, por el norte, o sea, norte, sur, este y oeste, limita a ese territorio. Si está en el centro continental, si está, por ejemplo, en una zona costera, pues también, en este caso, las fronteras, ¿verdad?, dividirían a una zona, a una región de una superficie sólida de una superficie líquida. ¿De acuerdo? Y vean un ejemplo aquí, por ejemplo, la superficie, es decir, la línea, perdón, es cerrada, pues divide dos regiones de esa superficie, en una interior a esa línea cerrada y otra exterior a esa línea cerrada. En ese caso tenemos una línea, ¿verdad?,
cerrada. La línea, a su vez, es un espacio de una sola dimensión. ¿De acuerdo? Entonces, espero que eso haya quedado claro. Entonces vamos a pasar a ver el siguiente concepto, que es el concepto de campo escalar. ¿Qué será un campo escalar? Pues bien, un campo escalar es una representación, o sea, representa, un campo escalar representa cómo está distribuida en el espacio cierta cantidad escalar. Recuerden que las cantidades pueden ser escalares y también pueden ser vectoriales. Las cantidades escalares se caracterizan por un número, ¿verdad? Mientras que las cantidades vectoriales se caracterizan por 4 cosas. Un número. O sea, las cantidades vectoriales también se caracterizan por un número, que sería lo que se llama el módulo del vector o magnitud del vector. Se caracterizan por tener una dirección. Se caracterizan además por tener un sentido. Pero, y no menos importante que las otras 3, y que a veces se olvida mencionar en algunos libros y también por algunos maestros, es una cuarta propiedad sumamente importante, que se suman de forma geométrica, ya que hay cantidades que cumplen con las 3 primeras, o sea, tienen magnitud, tienen dirección, tienen sentido, y sin embargo no son vectores, pues no cumplen con la cuarta propiedad. Los escalares, las cantidades escalares, se suman de forma aritmética. Por ejemplo, su peso. El peso es un vector en realidad. Y cuando decimos nos estamos pesando, en realidad lo que estamos es hallando el módulo del vector peso. El peso es una fuerza. El peso va a ser igual al producto, digamos, cuando estamos sobre una superficie horizontal, no nos equivoquemos. Bien, porque la fuerza de atracción gravitatoria que actúa sobre un cuerpo y el peso son cosas diferentes. El peso es la fuerza con que reacciona el apoyo sobre el cual estemos. Si ese apoyo está inclinado, pues la fuerza de reacción de ese apoyo pues no va a coincidir con la fuerza que la Tierra ejerce gravitacionalmente sobre nosotros o sobre un cuerpo cualquiera. Entonces, no confundir, el peso es una cosa y la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra sobre los cuerpos es otra. Pero que cuando estamos sobre una superficie horizontal, esas dos cantidades coinciden. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pararnos sobre una báscula. Esa báscula nos dará la indicación de cuánto pesamos, nos da un número. Nos está dando el módulo de esa fuerza. Y viene otro compañero y junto a nosotros, abrazaditos, se sube también sobre la báscula. Obviamente, esa báscula dará una indicación que es la suma de el módulo del peso de él más el módulo del peso nuestro. O sea, se suman algebraicamente. La masa es una cantidad escalar. Se suma, algebraicamente no, aritméticamente. La masa es una cantidad escalar, pues 5 kilogramos de arroz más 20 kilogramos de arroz da como resultado 25 kilogramos de arroz. O sea, la masa es una cantidad escalar, pues se suma de forma aritmética. El volumen se suma de forma aritmética, por lo tanto también es una cantidad escalar. La temperatura, el tiempo, y así la densidad. Así podemos mencionar muchísimas cantidades que son escalares. Los vectores, en cambio,
En cambio, no se pueden sumar de forma aritmética, hay que sumarlos de forma geométrica. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos cantidades que son escalares y cantidades que son vectoriales. Y un campo escalar representa cómo se distribuyen los valores de esa cantidad escalar en el espacio. De manera tal de que a cada punto del espacio donde está presente ese campo, esa cantidad, le va a corresponder un valor numérico. Por ejemplo, podemos hablar del campo de temperatura. La temperatura es una cantidad escalar. Imaginemos por un instante un cubo, ¿verdad? Y que por una de sus esquinas ponemos una fuente de calor. ¿Qué va a pasar? En todos los puntos de ese cubo donde pongamos el termómetro, ¿marcará la misma temperatura? Pues no. En aquellos puntos del cuerpo que estén más cercanos a la fuente de calor, la temperatura será mayor, mientras que a medida que nos alejamos, los puntos que están más distanciados, si pongo un termómetro, la temperatura marcará un valor menor. Por lo tanto, hay una distribución en el espacio de los valores de la temperatura. Y decimos que tenemos un campo de temperaturas y es un campo escalar. Por ejemplo, en un plano, o sea, cuando estamos viendo la temperatura a nivel atmosférico, ¿verdad? O en el mar, digamos que vamos a medir la temperatura de la superficie del mar en determinada zona geográfica de nuestro planeta. Veamos, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un mapa, ¿verdad? Y se están midiendo los distintos valores de temperatura en determinado momento, ¿verdad? En distintos lugares de la superficie marítima terrestre, ¿verdad? En el mar Caribe, en parte del mar Atlántico, en la costa del Pacífico también. Y tenemos, vean que hay una escala de temperatura a la que se le han asignado colores, ¿verdad? Y ahí están los valores. O sea, hay una distribución de los valores de temperatura en esa superficie del mar. Eso es un campo de temperatura, es un campo escalar. Entonces, ahora vamos a pasar a ver qué cosa es un campo vectorial. Pues el concepto es muy similar al de campo escalar, solo que ahora ese campo vectorial, ¿a quién representa o qué representa? La distribución espacial, ¿verdad?, de cierta cantidad que en lugar de ser escalar es vectorial, de manera de que a cada punto del espacio se le asigna o le corresponde no un valor numérico, sino un vector. Veamos un ejemplo. Cuando los meteorólogos a determinada altura de la atmósfera hallan en una región geográfica los valores de velocidad del viento, pues están, obviamente, eso lo representan en un mapa, ¿verdad? Lo representan sobre un mapa y a una altura determinada, y en esa región, en distintos lugares, hallan la velocidad del viento. La velocidad es una cantidad vectorial que tiene módulo, dirección, sentido y además se suman de forma geométrica. Por ende, estamos representando un campo vectorial. Veamos en un dibujo, por ejemplo, aquí tenemos representado un campo vectorial en 2 dimensiones. Así estarían representados, por ejemplo, los campos de velocidades en un mapa, es decir, atmosférico, ¿verdad? En 2 dimensiones. Ahora, si representamos eso en tercera dimensión, en 3D, estaríamos viendo en el espacio una cosa así similar. Por supuesto, aquí lo estamos viendo en una representación que simula la tercera dimensión, porque obviamente nuestro pizarrón tiene solamente 2 dimensiones. Estamos representando en un espacio de 2 dimensiones algo que queremos que se visualiza como si fuera tridimensional. Entonces, en esa vista, ¿verdad?, pues
observaríamos algo así. A cada punto del espacio le va a corresponder un vector. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora el concepto de gradiente. Esto está relacionado con los campos escalares. Ya vimos que en un campo escalar a cada punto del espacio le va a corresponder un número, ¿verdad? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Si en ese espacio, supongamos que sea tridimensional, nosotros tomamos cierto vector que vaya de un punto a otro. Vamos a suponer que tenemos un punto, ¿verdad?, en ese espacio tridimensional. Ese punto está caracterizado por las coordenadas x, vamos a llamarle x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Ese es un punto del espacio, esas son sus coordenadas. Y vamos a tomar otro punto, pero que esté muy próximo. Y vamos a tomar el vector que va de este punto a este punto. A ese vector vamos a llamarle delta L. O sea, DL. Ese DL porque es una cantidad, digamos, que elegimos infinitesimal. Vamos a dibujarlo nuevamente. Me disculpa. Vamos a dibujar esos dos puntos, el vector, y lo vamos a llamar, a designar con DL. Ese es un vector, digamos, muy pequeñito, infinitamente pequeño. ¿De acuerdo? Y entonces, este punto que está aquí, sus coordenadas van a ser x sub 0 más cierto delta x, y sub 0 más cierto delta y z sub 0 más cierto delta z. Esas serán las coordenadas de ese punto. Y por ende, vamos a escribir bonito, o sea, z sub 0 más delta z. Y entonces, ese vector, ¿verdad?, como cualquier otro vector en el espacio, podemos escribirlo de esta manera. Y ese vector es un vector unitario que está dirigido según la dirección x y en el sentido de su crecimiento por delta x, que sería la proyección de este vector sobre el eje x, más j, que es otro vector unitario dirigido en la dirección y en el sentido de su crecimiento, y k de z. Igual k es un vector unitario, ¿verdad?, que está dirigido según el eje z y en el sentido, es decir, en la dirección del eje z y en el sentido del crecimiento de ese eje. Entonces, por otra parte, si nosotros pasamos aquí en este punto, obviamente digamos que la cantidad escalar que estamos representando, vamos a llamarla phi, por ponerle un nombre. Aquí tendríamos phi evaluada en este punto, en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, y aquí tendría, o sea, esto sería, digamos, un phi sub 1, y esto sería un phi sub 2. El valor, o sea, el valor numérico que aparece aquí sería uno determinado, y en este otro punto aparecería otro valor determinado. Entonces, como son valores diferentes, hubo un cambio de valor, y ese cambio de valor va a ser un cambio infinitesimal por estar muy próximos esos dos puntos. Y ese cambio va a ser delta phi, y recordando al cálculo de funciones multivariables, tendríamos que esto sería la derivada parcial con relación a x por dx más la derivada parcial con relación a y por dy más la derivada parcial de phi con relación a z de z. ¿Ven? Ahora observen lo siguiente. Observen lo siguiente. Esta expresión de aquí contiene a estos
términos de aquí, de X, de Y y de Z. Pero observen bien que esas son precisamente las proyecciones del vector dl sobre X, Y y Z. Por lo tanto, esto nos llama a reflexionar sobre lo siguiente. Esta cantidad de aquí, de phi, la vamos a poder escribir como el producto escalar entre los dos vectores siguientes. Uno, cuyas proyecciones en los ejes X y Y sean estas derivadas parciales, y el otro, cuyas proyecciones sean o coordenadas del vector sean de X, de Y y de Z. O sea, esto lo podríamos escribir así. Y de phi, perdón, vamos a así de esta manera, de phi de X más J de phi de Y más K de phi de Z por el vector I de X más J de Y más K de Z. O sea, si ustedes efectúan ese producto escalar, pues van a notar, vamos a escribir aquí, vamos a poner bien el puntito intermedio para que se note que estamos hablando de un producto escalar entre esos dos vectores. Si ustedes efectúan ese producto escalar, verán que le queda el producto de esta proyección por esta otra, o sea, de esta por esta, más el producto de esta por esta, más el producto de esta por esta, y obtienen esto que está aquí, ¿verdad? Obtienen esto que está aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que ustedes van a poder escribir esta cantidad, ¿verdad?, como el producto de esos dos vectores. Ahora vamos, para simplificar la escritura, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar esto que está aquí arriba para que tengamos espacio en la pizarra. Voy a borrar esto, pues ya lo utilizamos. Voy a borrar esto. Y vamos a hacer uso de un operador llamado operador nabla, que le voy a poner una flechita arriba, porque no es un vector, pero se trabaja con él es un operador, o sea, opera sobre cierta función, y él solito no tiene ninguna significación, ni matemática, ni física, no tiene ninguna, no significa nada, pero él tiene esta forma, o sea, se escribe como si fuera un vector. Ese es el operador nabla. Cuando él actúa sobre cierta función, esa función se pone aquí, donde está el espacio, ¿verdad? Entonces, haciendo uso de ese operador, podemos simplificar esta escritura que tenemos aquí, porque esto lo podemos escribir entonces como de phi por ese operador nabla actuando sobre phi. Y eso va a estar multiplicado, esa cantidad, la voy a encerrar entre paréntesis para que se vea bien, esa cantidad la voy a, vamos a borrar esta rayita para que se pueda ver bien lo que vamos a escribir. Esa cantidad la podemos escribir como, la puse entre paréntesis, por multiplicación escalar, por este otro vector. Pero recuerden que ese vector, ¿quién es? Es de L. Ese es el vector de L, ¿verdad? Entonces, como ese es el vector de L, lo podemos escribir así. ¿De acuerdo? Entonces, borremos acá. Ya borremos esto.
y vamos a dividir ambos miembros de esa igualdad entre dl. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener lo siguiente: d phi sobre ese vector dl, y eso va a ser igual a nabla phi. Pues bien, a este vector, porque esto es un vector, esta combinación, recuerden que esa combinación es esta de aquí, ¿de acuerdo? O sea, esto de aquí. Y esto es un vector, porque es el producto vectorial de este primer vector por el otro. Entonces, este vector se le llama gradiente de phi, que también se puede escribir así como lo he escrito, gradiente de phi. Entonces, eso es el gradiente. Es un vector que tiene esta forma y que es la derivada direccional de la función escalar cuyo campo está representado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a encerrar esto en un recuadro. Bien, vamos a encerrarlo en un recuadro, esto que tenemos. O sea, ya sabemos qué cosa es el gradiente. O sea, es la derivada direccional de una función escalar. ¿De acuerdo? Ahora, y además sabemos qué forma tiene ese vector. Ahora, ¿qué interpretación tiene ese vector? ¿Qué interpretación física se le puede dar? Pues bien, ese vector va a tener la dirección y sentido que indica hacia dónde crece a mayor velocidad el campo, ese campo escalar. Bien, me indica hacia dónde está dirigido aquel lugar a donde el campo crece a mayor velocidad. Bien, veamos. Vamos a ver eso de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico donde se está representando, ¿verdad? Cierta función de dos dimensiones, o sea, una función z que depende de x y de y. O sea, aquí se está representando, digamos, z como función, ¿verdad? Una función z, disculpen, ¿verdad? Z, que es una función de x y de y. Eso es lo que se está representando en este gráfico. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, a este punto x sub 0 y y sub 0 le corresponde una z que está señalada con color rojo. Esa z estaría marcada en algún lugar por aquí, obviamente. Sería el valor correspondiente de z. Y entonces lo estamos dibujando ese punto. Ese punto tiene x sub 0, y sub 0, z sub 0. Digamos que sea o z evaluada, o sea, este sería el punto, ¿verdad? Z evaluado en x sub 0, y sub 0. ¿De acuerdo? Y vean que ahí hay unas líneas que se cortan en ese punto, ¿verdad? Una de esas líneas es, digamos, esta línea que tenemos acá, ¿verdad? Sería la función que nos queda de z en función de x, cuando la y permanezca constante. Y la otra línea, esta que está por aquí, ¿verdad?, sería el gráfico que daría de z en función de y cuando x permanece constante. Y entonces observamos que cuando nos movemos hacia la dirección positiva de y, o sea, hacia los valores en que x,
hacia los valores en que X se incrementa, vemos que la Z aumenta. Por eso aquí tengo este vector amarillo indicando la dirección en que se incrementa la función Z cuando cambiamos la X. O sea, nos movemos para acá en X y vemos que crece. Por lo tanto, ponemos este vector. Si moviéndonos en esta dirección la función Z decrece, entonces hubiéramos dibujado este vector en amarillo, lo hubiéramos dibujado en sentido contrario, lo hubiéramos dibujado hacia acá. Y lo mismo con la otra línea. Aquí vemos cómo cambiaría, ¿verdad? Manteniendo X constante, cómo cambiaría la Z en función de Y. Y observamos que cuando nos movemos en la dirección del incremento de los valores de Y, pues la función Z también aumenta. Por eso el vector este amarillo tiene esta otra dirección. Y la suma de esos dos vectores da ese vector que está en verde, que sería nada más y nada menos que el gradiente, en este caso, ¿de qué función? De la función Z, que depende de X y de Y, evaluado en ese punto, obviamente. En otro punto tendríamos un vector diferente sobre el plano XY. Entonces, eso es lo que está mostrándonos el gradiente. O sea, el gradiente nos dice hacia dónde están, o sea, hacia dónde crece más rápidamente la función escalar. ¿De acuerdo? El campo escalar, en este caso. ¿Estamos? Espero que se haya entendido bien esta interpretación de lo que es el gradiente. De lo contrario, me lo preguntan y yo, pues, con gusto les explico mejor. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver el concepto de flujo. Entonces, para ello, nos vamos a remitir al campo vectorial. Y, para que nos sea más fácil, vamos a utilizar como campo vectorial un campo de velocidades, velocidades de un líquido. Bien, el campo de velocidades en un líquido que está en movimiento, porque intuitivamente eso nos va a permitir, pues, entender algo mejor estos conceptos. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí vemos un campo vectorial y unas líneas. A esas líneas se le llaman líneas del campo. ¿Y cómo se fabrican o construyen esas líneas? Pues bien, dibujamos el campo, o sea, los vectores que hay en cada punto. Aquí tenemos un campo en dos dimensiones. O sea, aquí estamos hablando de un campo vectorial en dos dimensiones. Esto se extiende a tres dimensiones, como ya habíamos visto. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, dibujado un campo, supongamos que sea de velocidades, que serían, imaginémonos un líquido que está en movimiento y en cada punto de esa superficie del líquido, la superficie de un río, digamos, en cada punto de esa superficie, si mido la velocidad de la corriente, pues me va a dar un vector. Y ese lo dibujo en cada punto de esa superficie y me da un cuadro similar al que estamos observando. Entonces, luego que ya tenemos dibujado la distribución de vectores en ese espacio de dos dimensiones, por ejemplo, pues trazamos líneas, pero líneas no así de manera cualquiera, sino trazamos líneas de manera tal que cada vez que estemos ubicados en un punto cualquiera sobre esa línea, el vector velocidad que le corresponde sea tangente a la línea en ese punto en cuestión. Ahí lo pueden observar. Entonces, a esas líneas se le llaman líneas del campo. Ahora, si tenemos un líquido en movimiento, esas líneas del campo, digamos que son las trayectorias que describen las distintas partículas de agua que están en esa superficie. Imaginémonos que del agua sacamos una cantidad muy pequeñita y la coloreamos. Esa cantidad de agua coloreada se va a mover en ese flujo de agua. Y él va a describir cierta trayectoria.
Recuerden que la trayectoria es la línea que describe un cuerpo en su movimiento, la línea imaginaria que describe su movimiento. En este caso, esa línea imaginaria la estaremos observando porque está coloreada. Y recuerden que la velocidad es un vector que siempre es tangente a la trayectoria. Entonces, esas líneas que vemos ahí serían las trayectorias que siguen diferentes puntos de ese líquido, de esa corriente de agua, diferentes partículas de ese líquido. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como ven, en esas cuadros que estamos viendo, he puesto, aunque el cuadro es bidimensional, vamos a imaginar un poquito así de que sea tridimensional, ¿verdad? Y dibujé una especie de tubo cónico en azul, ¿verdad? Por una de sus superficies van a entrar esas líneas y por la otra van a salir. O sea, lo que quiere decir es que por ahí está entrando agua y por la otra superficie más estrecha está saliendo agua, como si fuera un tubo con esa forma. ¿De acuerdo? Ahora, eso lo estaríamos viendo como algo así. Vamos a separarlo de todo el dibujo y estaríamos viendo algo así. Digamos, aquí el agua estaría entrando por la parte estrecha y saliendo por la ancha, al contrario del dibujo que hicimos anteriormente, pero eso no es importante, no es esencial para lo que vamos a estar viendo. Entonces, a su vez de esto, vamos a tomar una cantidad muy pequeña. O sea, vamos a agarrar esto así. O sea, una zona, muy estrecha, ¿verdad? De ese tubo. ¿Estamos? De manera que vamos a estar viendo, digamos que esto tenga un ancho de X, vamos a llamarle, a el ancho de ese pedazo de tubo. Y entonces lo vamos a estar observando como algo así. O sea, esa es una sección muy estrecha de ese tubo cónico que habíamos dicho, que habíamos visto. Entonces, pero esa sección es tan pequeña que en ese pedacito es como si fuera un cilindro, ¿verdad? Entonces, ese cilindro va a tener cierto volumen, ¿verdad? Ahí el líquido se está moviendo con cierta velocidad v, como vemos. O sea, esa es la velocidad del líquido. Como esa zona es tan pequeña, vamos a suponer que casi todas las líneas pues tienen la misma velocidad y además que esa velocidad es perpendicular, digamos, a las paredes, o sea, a las paredes laterales de ese cilindro, ¿verdad? Entonces, tenemos que el volumen de ese cilindro pues va a ser su longitud, que es de X, o sea, vamos a dx multiplicado por ds'. ds' es una superficie que es perpendicular al eje de ese cilindro. Entonces, eso va a ser un volumen infinitamente pequeño, infinitesimal, ¿verdad? Cuyo es de X por el área de la base de ese cilindro. Ahora bien, si las partículas que están en un instante dado, en esta cara del cubo, esas partículas de agua que están aquí en un instante dado, al cabo de cierto tiempo, dejaron de estar aquí, se movieron y llegaron aquí. Entonces, si multiplicamos la velocidad de esas partículas, la proyección de la velocidad sobre el eje del cilindro, y lo multiplicamos por ese delta tiempo, por esa cantidad de tiempo, que es el tiempo que transcurrió entre que las partículas estaban acá y llegaron acá, ¿verdad? Ese producto de la velocidad por ese tiempo me da la longitud de ese cilindro. Por lo tanto, podemos escribir que ese diferencial de volumen es igual a V por dt y por ds'.
¿verdad? Si ahora dividimos eso entre el tiempo, nos quedaría la siguiente expresión. Y a eso se le llama flujo. O sea, el flujo es la cantidad de líquido que atraviesa una sección determinada, o sea, un área dada, o sea, la cantidad de líquido que atraviesa un área de superficie dada en el tiempo. Eso es el flujo. O sea que vamos a llamarle con la letra phi, digamos, ese es el flujo. Cantidad de volumen de líquido, en este caso que estamos hablando del flujo de un líquido. Cantidad de líquido que atraviesa una superficie en un tiempo dado. ¿De acuerdo? Nos queda esta expresión que vemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, pero no necesariamente la superficie tiene que ser perpendicular al eje del cilindro, pongamos este caso. Vean, la superficie que va a ser atravesada por el líquido está formando cierto ángulo θ con relación a la superficie que es perpendicular al eje del cilindro. ¿Y qué relación existe entre esas dos superficies? Pues bien, la superficie perpendicular al eje del cilindro es la proyección de esta otra superficie de S sobre ella. O sea, la proyección de esta superficie que tengo aquí, de S, sobre de S', nos quedaría de esta manera. O sea, si multiplicamos el área de esta superficie por el coseno del ángulo, pues me da la superficie que es perpendicular al eje. Por lo tanto, tenemos que el flujo, sustituyendo acá, o sea, sustituyendo esa expresión aquí, o sea, en lugar de poner S', ponemos el equivalente que ya tenemos, nos va a quedar que esto va a ser igual a V por ds y por coseno de phi. Y ahora observen esta expresión y vamos a compararla con otra. Vamos a comparar con otra expresión ya conocida por ustedes del álgebra de vectores, que es el producto escalar. Recuerden que cuando multiplicamos dos vectores, digamos A y B, y los multiplicamos escalarmente, esto va a ser igual al módulo de uno por el módulo del otro y por el coseno del ángulo que forman ellos entre sí. Y esto se nos parece mucho. Y recuerden que la velocidad es un vector. Por lo tanto, esto lo vamos a poder escribir como el producto escalar de la velocidad por otro vector, cuyo módulo sea el área de la superficie esta que está aquí. O sea, por ds, el vector ds. Ese vector ds tiene como módulo a ds. Tiene como módulo esta cantidad. O sea, igual al área de esa superficie que está ahí. ¿Pero qué dirección y sentido tendrá ese vector? Pues bien, ese vector, su dirección y sentido será perpendicular a la superficie dada. O sea, un vector que va a ser perpendicular a la superficie dada. Un vector así, digamos. ¿Verdad? Vamos a tratar de que se vea bien, ¿no? O sea, un vector vamos a ver así, un vector así, perpendicular. Ese sería el vector delta S, un vector perpendicular a o sea, este vector de aquí sería el vector delta S, ese vector que está en amarillo. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos escrito, ¿verdad?, el flujo. Esto se define así, el flujo. Aquí le vamos a poner delta phi.
El delta phi porque es un flujo infinitesimal. O sea, ese delta phi también lo vamos a poner aquí, de phi. Porque es un flujo infinitamente pequeño también, porque es el que atraviesa una superficie infinitamente pequeña. Ahora, si nosotros queremos hallar el flujo a través de una superficie como esa que tenemos ahí en pantalla, que es una superficie curva, ni siquiera es plana, pues la tenemos que dividir en la superficie, la tenemos que dividir en pedacitos muy pequeños, infinitesimales, para poder aplicar la fórmula anterior. Entonces, supongamos que por este pedacito de superficie, por este cuadrito donde están ahí insertados los vectores, ¿verdad? Tengo el vector perpendicular a esa superficie que la llamé delta S sub i, porque hay muchos de esos pedacitos y ese es el pedacito iésimo, y el vector velocidad que lo está atravesando formando un ángulo determinado, ¿verdad? Formando un ángulo determinado θ con relación a ese vector delta S sub i. ¿De acuerdo? Entonces, hallo el flujo delta phi, ¿verdad? Ya vimos que era el producto vectorial entre estos dos vectores. ¿De acuerdo? Y sumamos toda esa cantidad enorme de pedacitos de superficie que elegimos, la sumamos. Y eso es nada más y nada menos que, o sea, de esa manera hallamos el flujo total a través de la superficie y eso es la integral siguiente, ¿verdad? Estamos integrando por la superficie tiene dos dimensiones, por eso es una integral doble de este producto escalar. Y entonces ya tenemos cómo hallar el flujo que pasa a través de cierta superficie que está extendida, que ya no es infinitesimal. ¿De acuerdo? Ahora, esa es una superficie abierta. Pero si queremos hallar el flujo a través de una superficie cerrada, ¿qué tendríamos que hacer? Pues lo siguiente. Imagínense que lo que tienen es, digamos, esa superficie esférica que he dibujado ahí. Pues hacemos exactamente lo mismo que anteriormente. Dividimos la superficie en muchas superficies pequeñitas, ¿verdad? Hallamos el flujo que pasa a través de cada una de esas superficies, donde el vector velocidad y el vector delta S sub i no tienen por qué ser iguales para cada pedacito, ¿verdad? Entonces, y sumamos eso, igual que anterior, es una integral doble del producto V por ds, producto escalar de V por ds, ¿verdad? Pero aquí vamos a poner un circulito. Ese circulito simplemente está simbolizando que la integral la estamos hallando por una superficie que es cerrada. Eso es lo que quiere decir ese simbolito. Ese circulito en la integral doble, lo que quiere decir que estamos integrando por una superficie que es cerrada. Es la única cosa que la diferencia de la integral doble que vimos anteriormente. Entonces ya tenemos cómo hallar el flujo por una superficie cerrada. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver el concepto de divergencia. Vamos a ver qué cosa es eso. Bien, pues bien. La divergencia, ¿verdad?, va a ser una cantidad que la vamos a definir como el límite cuando el volumen tiende a cero de el siguiente cociente. Entonces, esa es la definición de la divergencia. Me está indicando el límite cuando el volumen se tiende a cero de ese cociente que aparece ahí.
donde, como pueden ver, en el numerador de ese cociente, lo que tenemos es, ¿qué cosa? El flujo. ¿El flujo de quién? Bueno, en este caso de el vector velocidad. ¿Verdad? Entonces, luego vamos a ver lo que significa eso, la interpretación física de eso. Vean, aquí tengo representado un cubo. Es el mismo cubo en ambas figuras. O sea, en el que tengo aquí vamos a llamarle figura A, vamos a llamarle figura B. Tanto en A como B tengo el mismo cubo, solamente que lo estoy representando por separado para no recargar el dibujo y que se visualice bien. En uno de los dibujos estoy dibujando una superficie, en el otro dibujo estoy dibujando otra superficie. En ambos casos las superficies son las que están una frente a la otra y son perpendiculares, en este caso, al eje X. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hallar, lo que queremos hallar es el flujo a través de esa superficie. El flujo total, o sea, lo que vamos a hallar es el flujo total que atraviesan las paredes de ese cubo que aparece ahí, de esa superficie cuyos lados son los lados de un cubo. O sea, es una superficie cerrada, tiene forma de cubo, y vamos a suponer que en su interior hay una fuente de agua, o sea, un punto de donde emana agua, y el agua está atravesando esa superficie, que es una superficie imaginaria, ¿verdad? Entonces, y lo que vamos a hacer es hallar el flujo por ese pequeño cubito. Es un cubito cuyo volumen es infinitesimal y cuyos lados, o sea, los lados de ese cubo son de X, de Y y de Z. O sea, son lados infinitesimales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hallar el flujo. Vean bien que el flujo por esta cara, o sea, por la cara que está en la parte de atrás, ¿verdad? Tendrá esta forma. Sería la proyección, vamos a hallar el módulo del flujo a través de esa cara. O sea, vamos a hallar el flujo a través de la cara X sub 1, vamos a llamarle a la cara. Ese flujo va a ser igual, de acuerdo a lo que hemos definido. En este caso las caras son planas, por lo tanto sería simplemente la proyección de la velocidad sobre el eje X por el área correspondiente a esa cara, que sería de Y de Z. Y eso tendría un signo menos, o sea, la proyección de la velocidad sobre ese eje va a ser negativa. O sea, esto sería igual al flujo, o sea, delta flujo, perdón, por la cara X1. Bien, le llamo X1 porque es la cara que es perpendicular al eje X. Entonces tendríamos esto de aquí. Pero fíjense que esa velocidad sería para los puntos que están, X está fijo, por lo tanto X, vamos a llamarle X sub 0 porque es constante. Y los puntos Y y Z cambian en ese plano, o sea, cada uno de esos puntitos amarillos tiene una coordenada X y Z diferente, pero todas tienen la misma coordenada X sub 0, porque X es constante en este caso. Entonces, eso es por la cara que es perpendicular a X y vemos en la parte de atrás del cubo. Ahora vamos a ver lo mismo, pero para la cara que está frente a nosotros, la que está más cercana a nosotros y que también es perpendicular a X. Si hacemos eso, vamos a tener que el flujo a través de esa cara, vamos a llamarle X2, por llamarle de alguna manera, entonces va a ser igual a ¿quién? A la proyección de la velocidad en X, pero ahora vamos a escribir esto en un lugar donde nos dé más espacio, porque ahí no nos va a caber. Vamos a dibujarlo aquí. Sería de X sub 2 igual a la proyección en X de la velocidad por, pero aquí evaluada en ¿quién? En X sub 0, pero vean que X crece para acá.
Por lo tanto, sería x sub 0, los puntos que están aquí tendrían una coordenada x constante, pero sería x más este delta x que tengo acá. Sería x más delta x, y las otras coordenadas sí serían y z, ¿verdad? Cada puntito amarillo tiene diferentes coordenadas y y z, pero todas tendrían la coordenada x sub 0 más delta x, ¿verdad? Entonces, esto multiplicado, perdón, aquí me faltó multiplicar por dy dz, y aquí hay que multiplicar por dy dz, que es el área de esas superficies. Entonces vean que el área de la superficie es la misma para ambos casos. Y el flujo total a través de esas dos caras, de esa pareja de caras, después hay que hallar el flujo total a través de las parejas de caras que están perpendiculares al eje y de las parejas de caras del cubo que están perpendiculares al eje Z, para entonces poder sumar todo y hallar el flujo total a través de las paredes del cubo. Entonces vamos a hallar el de estas dos primeramente. Entonces ya teníamos que el flujo en X, le voy a llamar flujo en X, o sea, de las caras paralelas a X, perpendiculares a X, disculpen, va a ser igual a ¿quién? Vamos a sacar factor común, el área de la superficie, que es de y de z, la sacamos factor común, y aquí nos quedaba la proyección en X de la velocidad en X sub 0 más dx y z, menos la proyección de la velocidad evaluada en x sub 0, y, z. Y todo eso multiplicado por dy dz. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar eso por un 1. Recuerden que cuando multiplico una cantidad por 1 sigue siendo la misma cantidad. Ese 1 va a ser dx sobre dx. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente. Obtenemos dv x sub 0 más delta x y z menos vx x sub 0 y z, todo eso sobre delta x, y acá me quedó delta y, delta z y delta x. ¿Y eso a quién va a ser igual? Observen que esto de acá no es otra cosa que la derivada parcial de la velocidad con relación a x. O sea, tenemos lo siguiente, que esto va a ser igual a la derivada parcial de la velocidad de esa componente en x por dv, porque este producto es ¿verdad? Es el volumen de ese cubito pequeño. O sea, esto es igual a dv. Entonces ya tenemos el flujo a través de las caras que son perpendiculares al eje X. Si hacemos lo mismo para el resto de las caras, pues entonces nos va a quedar, ¿verdad?, lo siguiente. O sea, el flujo por las caras perpendiculares a Y nos va a quedar exactamente lo mismo, pero de esta manera. O sea, la derivada parcial de la proyección de la velocidad en Y en dy por v. Y lo mismo el flujo, perdón, aquí va el diferencial, lo mismo pero con relación a z. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sumar eso, porque ya tenemos el flujo a través de las 6 caras. Ahora sumamos las 6, las 8, a ver, 2, 1, 2, 3, 4, las 6 caras del cubo. Y entonces, ahora ya podemos decir que el flujo total, que lo vamos a llamar simplemente así, a través de las caras de ese pequeño cubo, ¿quién va a ser igual? Vamos a poner un paréntesis, un corchete y sumamos. Sacando factor común de v.
acuerdo? Y ahora vamos a dividir entre el diferencial de volumen. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a borrar aquí arriba, ya eso lo tenemos. Vamos a borrar aquí para poder continuar. Borramos esto. Entonces vamos a dividir entre el diferencial de volumen a ambos lados de esa igualdad y vamos a obtener lo siguiente: de phi de v es igual a esta cantidad que tenemos a la derecha de esta igualdad. A esto se le llama divergencia, o sea, divergencia en este caso, del vector velocidad. Y notemos que aquí nuevamente vamos a poder utilizar el vector nabla. ¿De acuerdo? Entonces, nos va a quedar lo siguiente: vamos a poder expresar al vector nabla multiplicado escalarmente, o sea, al operador nabla multiplicado escalarmente por el vector v. Si ustedes multiplican como si nabla fuera un vector, lo multiplican por este vector de forma escalar, les va a quedar esto que tienen aquí. Hagan la prueba y verán que les queda esto de aquí. Entonces, ya de aquí nosotros tenemos, ¿verdad? Despejando de aquí, bueno, no teníamos que haber dividido entre v. Sencillamente nos queda que el flujo, o sea, el diferencial de flujo que tenemos ahí es igual a ¿quién? A la divergencia de v, que también lo podemos escribir así, lo que esto es una forma más simplificada de escribirlo, multiplicado por v. Entonces ya tenemos el diferencial de flujo, ¿de acuerdo? Y ya sabemos qué cosa es la divergencia. Ahora vamos a ver la interpretación física de eso. ¿Qué es la divergencia? Fíjense que eso es lo mismo que teníamos aquí en la definición. ¿Sí? Esto es el flujo y esto es v. Este límite justamente nos da, ¿verdad? Nos da de phi sobre dv, que a eso, ¿verdad? Es lo que quedó aquí, la divergencia, justamente. Esto que tenemos acá. Bien. Entonces, ya tenemos, vamos aquí a la definición misma. Ahí tenemos el límite cuando el volumen tiende a cero. Pero fíjense que vamos al dibujo. Dentro de ese cubito, imagínense que tengo la fuente de una fuente de agua, digamos, ¿verdad? Dentro de ese cubito. Ese cubito es muy pequeño. Y ahora yo empiezo a reducir el volumen del cubo, a reducirlo, haciéndolo tender a cero. Si reduzco a cero, o sea, tiende a cero el volumen de ese cubo, ¿qué es lo que pasa? Siempre manteniendo dentro del cubo la fuente de agua. ¿Qué es lo que va pasando? Que estoy hallando, ¿verdad?, el flujo en ese punto. O sea, el flujo que provoca, o sea, la cantidad de agua que sale de esa fuente en ese lugar. O sea, esa fuente está ubicada dentro del cubito. Si yo voy reduciendo el volumen del cubito, ¿verdad?, lo que estoy hallando es cuán intensamente sale el agua de esa fuente en ese punto. Estoy hallando el flujo específico. Estoy hallando cuánto flujo está saliendo de ese punto, porque yo tengo todo el campo, ¿verdad?, distribuido, estamos en el espacio,
Y yo estoy agarrando un punto de ese espacio donde hay una fuente de agua. Una fuente de donde brota, de donde emana el agua. Pero pueden haber otras fuentes en otros lugares. Pero yo estoy hallando la intensidad con que brota el agua de esa fuente en ese punto en particular. A ese punto donde está ubicada esa fuente. Estoy hallando el flujo específico en ese punto. Si no hubiera ninguna fuente dentro de ese cubito, pues el flujo sería cero. Ahora bien, cuando yo lo que tengo es una fuente de agua que está brotando, por ejemplo, le llamo manantial. O sea, manantial porque está brotando agua de esa fuente. Y en ese caso el flujo es positivo porque sale hacia afuera de ese cubito. Pero si por el contrario el agua estuviera entrando a ese punto, el flujo fuera negativo porque estaría entrando las líneas de velocidad, estarían entrando ¿dónde? Las líneas del campo estarían entrando al cubito. En ese caso, en vez de llamarle, es decir, una fuente, ¿verdad? En vez de llamarle un manantial, le voy a llamar un sumidero, porque ahí está entrando a ese huequito, se está entrando toda el agua. Digamos, por ejemplo, si tengo un lavamanos, ¿verdad? Por donde escapa el agua, eso sería un sumidero. ¿Estamos? Entonces, ahora ya vamos a pasar a lo que es el teorema de Gauss-Ostrogatsky. ¿En qué consiste? Bueno, ya nosotros habíamos hallado que el diferencial de flujo, ¿verdad? El diferencial de flujo era igual al producto escalar de la velocidad por el vector de S. ¿Recuerdan eso, verdad? Y también hallamos que ese diferencial de flujo es igual a ¿quién? A la divergencia del vector V, ¿verdad? Ese producto escalar, todo eso multiplicado por dV. Por lo tanto, esas dos cosas son iguales. ¿De acuerdo? Si ahora integramos, o sea, hallamos la integral aquí por la superficie, ¿verdad? Cerrada, y aquí vamos a integrar entonces por el volumen. Que sería una integral triple por el volumen de esta cantidad. ¿De acuerdo? Fíjense que esta superficie de aquí, esta superficie cerrada, encierra a este volumen. O sea, yo estoy integrando aquí por una superficie cerrada que encierra al volumen por el que estoy integrando aquí. ¿Estamos? O sea, en el caso de ese pequeño cubito que vimos, yo estoy integrando por la superficie, estoy hallando el flujo a través de la superficie que en su interior se ocupa un volumen dado. Entonces, esta integral de volumen, ¿verdad? Está dada por el volumen que está encerrado por esta superficie por la que estoy integrando, o sea, está encerrado en esa superficie cerrada. ¿De acuerdo? Pues bien, esto es nada más y nada menos que el teorema de Gauss-Ostrogatsky. Con esto vamos a terminar la clase de hoy. La siguiente clase vamos a estar viendo, como les dije, como ya les anuncié, los conceptos de rotacional y de circulación, y la terminaremos con el teorema
de stocks. Estas dos clases son de suma importancia, como ya les decía, porque las vamos de forma obligatoria a aplicar a los campos eléctricos y magnéticos, pero además porque tiene aplicaciones en otras ramas de la física, en asignaturas que ustedes también van a tener que ver o estarán viendo, o sea, hidrodinámica, aerodinámica, o sea, mecánica de los fluidos en general, y que también se ve en las teorías de los campos, como ya les había dicho. Entonces, nuevamente les digo, abajo en la descripción del video tendrán el enlace para que ustedes se puedan matricular al curso. Les doy las gracias por la atención que me han prestado y los espero con los brazos abiertos en el curso, dispuestos a compartirlo con ustedes de la mejor manera. Gracias nuevamente y nos despedimos por hoy. Chao.